Por favor, búsquelo y se pone en pie en el nombre de Jesucristo. Y la escuela dominical se titula, ¿cómo se llama la escuela dominical? Corrigiendo. La importancia de corregir las deficiencias doctrinales. La importancia de corregir las deficiencias doctrinales. Así que le voy a invitar en el nombre de Jesucristo que vaya conmigo a Tito capítulo 1, por favor, en el nombre de Jesucristo. Y nos quedamos en el versículo 5 y vamos a lectura hasta el versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el nombre de Jesús: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con vencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amado Padre Celestial, con temor y temblor me presento yo delante de ti para pedirte que me dé la gracia y la sabiduría y el entendimiento para predicar tu palabra, enseñar tu pueblo hermoso. Háblanos al corazón y sobre todo enséñanos a hacer tu obra y tu voluntad en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su lugar por su asiento, por favor, en el nombre de Jesucristo. Hemos estado enseñando esta enseñanza gloriosa, aleluya, cómo Dios envía al apóstol Pablo a corregir la doctrina en la isla de Creta. Amén. De Creta, porque había un problema dentro de la iglesia para entonces. Había un desorden. Y el desorden que había era que ya no había un temor de Dios. Había un desorden. El versículo, gloria a Dios, el versículo que hemos tomado la semana pasada como verso de introducción fue el 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Entonces miramos la semana pasada cómo el apóstol Pablo envía a uno de los hijos de la fe. Prácticamente era un gentil, era un griego que fue doctrinado bajo la enseñanza del apóstol Pablo, pero tenía la doctrina bien fundada y fue llevado por Pablo, fue ordenado por Pablo que fuese a Creta para corregir los problemas doctrinales que había ahí. Amén. Nos quedamos la semana pasada en Gálatas, los 11, solamente lo voy a leer, no lo busque. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniera alguno de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo corrigió a Pedro, porque Pedro llegó el momento que estaba caminando en hipocresía, mientras no había judíos alrededor de él convivía con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los hermanos romanos, los italianos, los griegos, los que se convirtieron del mundo al cristianismo, esos eran los gentiles. Mientras Pedro estaba, no había ningún judío de la circuncisión ahí, él convivía libremente. Pero cuando venían judíos convertidos de la circuncisión, se apartaba de ellos y se iba con estos. Entonces actuaba de una manera hipócrita, que no era lo correcto delante de los ojos del Señor. Entonces Pablo, mirando esto, habló con él y lo corrigió. Amén. Le dijo que no era correcto lo que estaba haciendo, no era lo correcto, porque si aún él, conforme a la palabra, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Lo corrige. Y luego ya miramos al apóstol Pedro, hermano, que hace lo correcto. Pero conforme a la palabra ya no lo miramos más en el libro de Hechos. ¿Es correcto? Ya no aparece Pedro más en otras porciones bíblicas del apóstol Pablo. Estos son uno de los ejemplos que en el tiempo de los discípulos Pablo ya existía. Hoy en día hay un sinnúmero de doctrinas, religiones, que cada uno dice tener la verdad, ¿es correcto? Pero al probarlos doctrinalmente son hallados falsos, y por eso fue enviado Tito a la isla de Creta, ¿correcto? También era necesario que Tito les enseñara la orden de ser pastor o anciano de la iglesia o obispo, porque cualquiera decía que ya era pastor, anciano o obispo. Y Pablo, así como les enseñó doctrinalmente los requisitos para diácono, obispo o pastor, a Timoteo, esa era la misma regla de oro doctrinalmente, para establecer nuevos pastores, porque ya había una orden y era necesario corregirlos, enseñarles quién era digno de llevar el trabajo pastoral o anciano o obispado dentro de la iglesia. Ya estaba establecido lo que era una iglesia en Creta. Pero conforme pasaron los años, empezaron ellos a hacer la voluntad de ellos. Ya no actuaron conforme lo establecido por Dios, sino ellos iban haciendo la voluntad de ellos. Y acuérdense, toda noticia, mala noticia, tiene alas y tiene pies. ¿Es cierto? Llega pronto a un lugar, vuela, o llega una mala noticia. Entonces, yo quiero que entienda usted una cosa: la iglesia necesita mantenerse dentro de los parámetros doctrinales, dentro de lo que es la doctrina del nombre de Jesucristo. Y para ello fue enviado Tito a corregir específicamente este conflicto, este problema. Versículo 5 dice:
el 5, que donde empezamos la semana pasada, donde nos basamos casi en todo el 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Él venía a Creta con una misión, y la misión era enseñarles quién era digno, quién era la persona digna de poder pararse delante de la congregación y establecerlo como nuevo pastor, como nuevo anciano, como nuevo líder responsable de esa congregación. ¿Entendemos? Porque el problema que había ya en esa isla era que cualquiera se levantaba y decía: Dios me habló, me dijo que yo era el predicador o yo era el responsable de la iglesia. Luego se levantaba otro y había un desorden. Entonces había gente muy mundana que quería tomar el liderazgo, y para eso fue enviado Tito con la regla de la ordenación ministerial. Versículo 1, Tito 1, verso 6. El requisito era este: el que fuere, ¿cómo dice? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, paz de Cristo. Para poder ser anciano de la iglesia de Creta o cualquier iglesia, o pastor o obispo, tenía que ser irreprensible, marido de una sola mujer, paz de Cristo. ¿A qué es lo que está refiriendo la palabra irreprensible, marido de una sola mujer? Que no tenga una querida, que no tenga otra mujer, que no tenga otra casa, sino que sea ¿qué? Fiel. Amén. Que no hay nada que le puedan reprochar. Irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Para poder ser el pastor, el obispo, el anciano de esta iglesia o la iglesia de Cristo, había un requisito: irreprensible marido de una sola, y que no tuviera que tuviera hijos creyentes, que los hijos de él, del que estaba enfrente de la iglesia, fueran convertidos. ¿Entendemos? Que fueran convertidos. ¿Y qué más dice el texto? ¿Qué más dice? Hermana Marina, en su versión. Verso 6. Verso 6. El anciano debe llevar una vida intachable. Sí. Tiene que ser fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Amén. Gracias. Entonces, ese era el requisito para ser un anciano, un pastor o un obispo. Pastor Arellano, pero si prácticamente dentro de la Biblia nos enseña que los grandes líderes de la iglesia o en el Antiguo Testamento tuvieron problemas con sus hijos. ¿Es cierto, sí o no? Sí. Si hablamos nosotros de Abraham, si hablamos nosotros de Abraham, tuvo problemas con sus hijos. Sí. Luego la pregunta: ¿quiénes eran los hijos de Abraham? Isaac, Ismael Abraham tuvo a Isaac, pero el primogénito de él en términos de la carne, ¿quién fue? Ismael. ¿Hubo conflicto entre los dos hijos? Sí hubo conflicto. Amén. Entonces, pero Abraham tenía una comunión ¿con quién? Con Dios. Tenemos, por ejemplo, Isaac. Isaac tuvo problemas con sus hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Jacob y Esaú. ¿Tuvieron conflicto también? ¿Hubo pleito? ¿Hubo problemas? Sí. Pero escúcheme.
Pero ellos eran convertidos al judaísmo. Su fe era Dios. ¿Es correcto, sí o no? No había otra religión. Ellos se crearon bajo la dirección de ¿quién? De su padre Abraham, de su padre Jacob, Isaac, que los enseñó la doctrina, la enseñanza. Y así consecutivamente vamos yendo dentro de la palabra. Tenemos los hijos de Elí. ¿Quién fue Elí? ¿Quién era Elí? Sacerdote. El sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran convertidos. Pero los hijos de Elí eran acusados de adulterio, de fornicación, de robo, de todo tipo de cosas malas. Por eso el Señor levantó un nuevo profeta llamado el profeta Samuel. Paz de Cristo. Entonces el requisito para el obispado o el pastorado o el ancianato es que sus hijos sean creyentes. ¿Es correcto? Que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. O sea que usted puede decir, bueno, los hijos del pastor, del anciano, del obispo no son rebeldes, ni están acusados de desilusión, que han sido personas que han causado conflictos dentro de la congregación. Imagínense, había hermanos que decían que eran líderes y sus hijos eran prácticamente mundanos, no eran creyentes, eran conflictivos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo podían ejercer un liderazgo? Era imposible. Pero ellos decían, bueno, yo me he puesto porque Dios me enseñó. El apóstol Pablo le enseña, mira, quiero que les enseñes los requisitos. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Volvemos a la palabra irreprensible. Que no tenga acusaciones. Como administrador de Dios, no soberbio. No sea soberbio. ¿Alguien me puede definir la palabra soberbio? ¿Qué es soberbio? Vamos a entender la palabra soberbio. A ver, busque la definición a alguien rápido. Soberbio, vamos. Como que abarca mucho. Sí, soberbio. Corajudo, rebelde, berrinchudo. Una persona soberbia. Enojón. No, ya pasó mucho. Soberbio, una persona soberbia. ¿Qué significa? ¿Nadie? Que se cree sobre todo. Una persona que se siente que tiene el control o el poder en todo. ¿Qué me puede hacer a mí? Soberbio. Es alguien que se siente con mucho ego. ¿Entendemos? Esa es una gente soberbia. Soberbio. ¿Qué más sigue? ¿Qué dice? Que no sea soberbio. Que no sea rebelde también, desenfrenado. Bueno, amén. Que no sea iracundo. Imagínense un pastor iracundo. Un pastor bien iracundo, que de nada se enoja, hermano amado, bien iracundo. ¿Aló? Le hago una pregunta. ¿Ha habido profetas de Dios iracundos? ¿Sí o no? ¿Mande? ¿Sí o no? ¿Ha habido hombres de Dios iracundos que se han enojado? Bueno, pero Moisés era un hombre muy manso, lo hicieron enojar. De tanto que le dieron, pues ya como de 1,000,000 de cosas el hombre, ya casi faltando en el 39 años de paz de su vida, y en un pueblo, el último año fue cuando le colmaron el plato, y por causa de eso no entró a la tierra de Canaán. Tenemos a un profeta bien famoso, y aquí tenemos un hermanito que le gusta imitarlo. ¿Sí o no? ¿A quién? Jonás. El profeta Jonás era bien iracundo, bien berrinchudo, bien enojón.
Y mire, y Dios lo usó en el tiempo de Jonás. Pero ahora el requisito para el nuevo pastor no puede ser iracundo. So basically, the person that's appointed to individual Paz de Cristo. short-tempered. Iracundo, dice la palabra del Señor, no dado al vino. No puede ser un bebedor, un tomador, So here another requirement was not no pendenciero. drink alcohol. No puede ser gente pendenciera, echador, que yo las hago y que yo las tengo y que yo soy el único. No, pare su carro, no puede ser eso. No codicioso, no ser codicioso de ganancias deshonestas. Be greedy. No puede tener en su corazón el sentimiento, hermano amado, de colectar, sea como sea, no importa, hermano amado, que sea de un secuestro, sea de un robo, sea de otro. No. No codicioso, no codiciar Can't drink, can't have like a ganancias wife or deshonestas. can't be greedy. Paz de Can't make Cristo. easy money. Entonces la Biblia nos enseña los requisitos. So like that's what the requirement. Y luego dice, sino hospedador. Tiene que ser hospedador. Ya se lo enseñé hace como 4 o 5 semanas, hablando específicamente eso en 1 Timoteo. ¿Se recuerdan? ¿Sí o no? Like must be humble. Sí. You say, Amante de lo bueno. Tiene que ser una persona to practice good, que ama lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? like to do good things, Dios. Sobrio. like sober. ¿Qué es la persona sobria? Alguien sobrio. So when it means like sober, Que está con sus 5 sentidos like correctamente enfocado. whatever's going on, you know. Que no está completo, no está, sí, medio dormido, no, sobrio. Una persona correcta delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Justo. Usen la palabra justo. Que imparta la justicia correctamente delante de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso cuando aquellas 2 mujeres parieron un hijo en la misma noche. El caso muy conocido del rey Salomón, ¿se recuerdan? Two women were pregnant at the same time. They had ¿Qué pasó con una que se acostó encima del niño? Se robó I al guess she otro. was- Se murió. killed her baby when she was sleeping. Cuando el niño estaba muerto, agarró el niño muerto y se lo puso a la otra y tomó el niño vivo. Dead baby, switch it with the live El día siguiente fueron a la corte. They went for El rey Salomón fue quien impartió justicia. and he, you know, did Y miramos nosotros que él usa una palabra para saber quién era la madre del niño. Y como las 2 decían que era la madre del niño, él dijo, tráiganme una espada. Y vamos a cortar el niño a la mitad y le damos la mitad de una y la otra. Y la verdadera madre dijo, no le hagas nada. Dáselo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el rey Salomón? Dénselo, ella es la madre. ¿Eso se llama qué? Justicia. Justicia. Amén. Ser justos delante de Dios. No porque este es su amigo, no porque este es su amiga de usted, no porque usted se lleva bien con este y este no. Tiene que impartir justicia igual. Se lo pondré de esta manera. Usted tiene una caja de limones. Una caja de limones. Y usted, porque este hermano o esta familia le cae bien, a este le da 20 limones y a este le cae medio mal, le da 3 podridos. Eso es injusticia. ¿Oyeron lo que acabo de decir? ¿Todos hijos o todos entrenados? Sí. O sea que somos tantos, pum, tanto para tanto. O es más, castíguese con su propia mano. Pero con eso sucede como que no, porque parece que son muy agarradores, que no, mejor. Mejor déme lo que yo ocupo, ¿verdad? Entonces sería lo correcto, ¿qué? Darles a todos igual. ¿Ese es qué? Justicia. Justicia. Injusticia es que a este sí, a aquel no, este me cae bien, este me cae mal, eso es injusto. No, todos actuar de la misma manera
para que Dios obre conforme su riqueza en gloria. ¿Qué más? Sanos, santo. La palabra santo abarca mucho. Que tenga oración, que lea, que enseñe, que esté a tiempo, que sea el que guía el rebaño y que su vida se mantenga santa, apartado de él, del pecado, dueño de sí mismo. O sea, que tome control de sí mismo y que sepa, hermano amado, saber cuando él prácticamente tiene que dar la libertad a alguien más y reconocer que perdió, reconocer que alguien sabe mejor, dueño de sí mismo, tomar control de uno mismo. ¿Entendemos? Porque muchas veces la gente no acepta, ¿verdad? Y se pelea y empieza el alboroto. Empieza la discusión y la discordia. Entonces tiene que ser dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada. Él tiene que retener la palabra. O sea que tenemos que retener la palabra. Eso le está enseñando Tito a ellos. Esto es. ¿Quieres ser un líder? Esto tienes que tener en tu propia vida. No, pero que todos me apoyen. Esto es lo importante. Retenedor de la palabra y fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el pastor, el líder, tiene la responsabilidad de corregir a los que contradicen, porque acuérdese que dentro del camino de Dios va a haber gente que esté de acuerdo y gente que va a estar en ¿qué? En desacuerdo, y gente que no se va a retener, gente que va a querer de una manera de otra contradecir nuestra doctrina y nuestra enseñanza. ¿Es correcto, sí o no? Pero si usted no tiene el conocimiento de la palabra y tiene un mal testimonio, y tenemos un mal testimonio, ¿cómo podemos corregir a otro? ¿Se puede corregir? Imagínese un ejemplo, por favor. Le pondré un ejemplo. Yo le digo a usted, hermano, raitee un alma. Tráigase un alma a la iglesia. Y yo nunca lo hago. ¿Podré darle un buen ejemplo? ¿Podré el líder darle un buen ejemplo? ¿Podrá la presidenta de Dorcas decir, hermana, cocine, y ella nunca cocina? Hace Cristo. Estamos hablando de puntos importantísimos en los cuales, hermano, le estaba hablando Tito a los cretenses. Esto es el requisito para ser un líder dentro de la iglesia. He sido enviado para poner nuevos líderes. Estos son los requisitos. Y escuche, la iglesia, el pueblo de Dios, puede ver qué hermano, qué familia son, hermano, dignos de llevar a cabo este trabajo. ¿Aló? Usted no puede estar ciego, usted no puede poner a alguien, hermano, usted no puede decir, bueno, fulano, mengano. No, usted tiene que tener el entendimiento, hermano amado, para poder, hermano, hacer una votación correcta, establecer líderes, establecer ancianos, imagínense yo como pastor. Yo como pastor, hermano, voy a escoger nuevos líderes para el ministerio. Y digamos, de aquí al 2025, al 2028, quiero tener por lo menos 4 nuevos líderes en el ministerio, diáconos y ministros. Ahora, en ese tiempo, del 2025 al 2028, ¿cuántos años son? ¿Cuántos? En esos 3 años
Yo tengo que mirar si dentro de la iglesia los varones que tengo aquí dentro de la iglesia son fieles, son firmes, están a tiempo, se congregan, se mantienen, hermano, aleluya, a la orden pastoral, se les llama, atienden el mensaje, responden la llamada, contestan el texto, llegan a tiempo a sus cultos, ofrendan, diezman, participan en los eventos. ¿Cómo se puede poner a un líder, hermano, a un diácono, a un ministro, prácticamente que no participa en nada? Solo porque me gusta, solo porque estoy de acuerdo con él, acá en un término secular, no es así. Yo como pastor tengo que ver sus cualidades, saber si en realidad él merece o tiene este llamado de parte de Dios, porque la persona que tiene un llamado de Dios, luego se le puede ver, se acomide en todo, está dispuesto a todo, está ahí, pastor, dígame qué voy a hacer, pastor, qué vamos a hacer, pastor, ahí está pegadito. El que no tiene un llamado, ese ni siquiera se acerca, ese si acaba el culto, ese corre o dice, a mí con que no me pongan a hacer nada. Imagínense, pudiéramos poner a ese, pudiera escoger yo a ese como un nuevo candidato al ministerio, me va a causar muchos dolores de cabeza mañana. Paz de Cristo. Porque ahora imagínense, lo estoy llamando al ministerio y él va a hacer lo contrario a la voluntad de ¿quién? Paz de Cristo. A la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, verso 9, alrededor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana la enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta era la responsabilidad de Tito, llegar a Creta y establecer nuevos ancianos con estos requisitos. Con estos requisitos. Estos eran los requisitos que se necesitaban para establecer un nuevo anciano, un nuevo líder, un nuevo pastor en esta iglesia de Creta. Paz de Cristo. Para poder corregir, exhortar a los que ¿qué? A los que contradicen. Estos son los requisitos para este punto, para este puesto de grande honor. Una advertencia para poder llevar este trabajo en la obra de Dios es tener un llamamiento para poder soportar la prueba, las luchas que estaré enfrentando en su pastorado o en su ancianato o en su liderazgo. La pregunta es, ¿va a haber luchas? ¿Usted cree que va a haber luchas siendo un líder? Le hago una pregunta. Voy para esta pregunta. ¿Cree usted que hay momentos de que cuando usted es presidente de varones o de Dorcas o de jóvenes, llega un punto en donde quiere renunciar? ¿Usted cree que llega algún punto? Y es solo un año. El año siguiente puede haber un cambio, puede quedar afuera. Pero llega el momento en el año en donde ella tiene, el joven tiene que mantener el paso como un líder. Como un líder. Y va a llegar el momento en que él va a querer decir, no, es que ya le hablé a los hermanos, es que los hermanos no me atienden, es que los hermanos no hacen caso, es que ya hay una forma, entonces hermano amado, no, pues yo mejor me hago un lado, que alguien más se ponga. O la hermana dice, no, pues yo mejor ya pinto mi raya y alguien más, pare un momento, ¿me entiende? Que no es muy, sentados en la silla es fácil ver el show enfrente.
Y juzgar, mira el pastor, yo hablo mejor que el pastor, yo haría un trabajo mejor que el vendedor, que yo haría un vendedor, que el presidente, y siempre está la juzgadera, ¿verdad? So basically saying like if somebody. Pero cuando está usted en los zapatitos de líder, And they get to that point where they las cosas son diferentes. They want somebody who gets to that point. Porque hay que pensar cómo voy a hablarle a este, porque dentro de la iglesia hay todo tipo de hermanos, hermanos fuertes, Just leave it up. hermanos débiles, hermanos iracundos, hermanos muy sentidos y muy berrinchudos. ¿Aló? Sí. Y hay que lidiar con esos caracteres. Que mire, pastor, que baje más, que dígale a este hermano que sea. Y es show, ¿verdad? Su frustración. Ahora imagínense, yo voy igual que él y le digo, hermano, que hermano, fulano. Me dijo de usted así. ¿Qué voy a entender? ¿Qué voy a traer a la iglesia? Puros conflictos. Amarrar peleas de gallos. No, basically, No es así. right there, like, we're gonna have Uno tiene que oír a aquel hermano, people with different attitudes, different situations. escucharlo So that, you know, that y decirle, you're gonna be a leader. mire, escuche, Learn to have aprenda. Yo pienso que ya nos conocen como sus líderes. Cuando usted trae algo y cae en el corazón y le tira y dice, va, hermana, no se preocupe, todo va a estar bien. No, pero ¿cómo va a estar bien? Que mire, este no limpió el baño, y se ves. Si nosotros hacemos lo mismo, pues vamos a causar un conflicto en la iglesia. Tenemos que ser más. No le dé tanta importancia. Perdónele, hermana. Perdónele, hermano. No, pero cálmese, tranquilo. Le puede dar un infarto. Le puede dar diabetes, tranquilo. Mire. No, si el pastor tuviera, él le hace falta más carácter. Le hace falta más. Así, por no palabrotas, ¿verdad? No es eso. Es que uno tiene que ser más pasivo. Y poder uno balancearse de un lugar a otro. ¿Entiéndeme? ¿Ya me entendió? Imagínense si fuera cuántas veces en tanto tiempo del pastor quisiera correr. No, pues hay que se hagan bolas. A ver cómo le hacen. Pero esa no es la solución. La solución es crecer como iglesia, crecer como hermanos y madurar y saber perdonar. Amén. Yo le he dicho a usted que todo evento bonito de una iglesia tiene retos detrás de ese evento. Digamos que aquí vamos a hacer un evento, un evento, mira el aniversario, digamos, ¿verdad? Hay luchas para la cocina, ¿sí? Hay luchas para quién va a servir, ¿sí? ¿Quién va a venir a limpiar, ¿sí? ¿Quién va a arreglar? ¿Quién va a comprar los floreros para que se mire bonito? Alguien tiene que ir a la tienda, alguien tiene que buscar, alguien tiene que esforzarse, alguien tiene que luchar para que haya eso y venga la gente y diga, wow, qué bonito estuvo el evento en esta iglesia. Pero detrás de ese evento hubo una batalla. ¿Quién cocinó los tacos? ¿Quién trajo las tortillas? ¿Quién hizo el mole? ¿Quién hizo el caldo? ¿Quién hizo aquello? Hubo una batalla. Pero al final del día la gente lo disfrutó y dijo, qué sabrosa comida, cómo convivimos, cómo estuvo tan bello. Ay, que esta iglesia fuera mi iglesia. Pare su carro. Usted no sabe cuánta batalla hubo detrás de ese evento. ¿Entendemos? Porque hubo acuerdo y desacuerdos. Unos a favor, otros en contra. Y al final del día, tener que llevar a cabo la obra y ese día esforzarse, aunque le duele la panza y aunque esté enchilado, hacer una cara que todo está bien. Mire, usted que está ahí sentado en la silla, como hermano en Cristo, si se emberrinche y se enoja usted lo puede tener una acción, se levanta y se sube a su carro y se va a su casa. ¿Sí o no? Pero yo, dígame yo, si yo me emberrincho y me enojo con usted y me enojé callado, tú discusión allá afuera con usted o ahí en el parqueadero o lo metí en la oficina y usted se enojó conmigo, yo me voy para mi casa corriendo.
No. Yo tengo que venir, aunque venga acuchillado, golpeado, como haya sido, yo tengo que pararme aquí y decirle que Jesús lo ama. Y predicarle la... No voy a llegar aquí y desquitarme con usted. Ay, no, no, no. Entiende lo que le estoy enseñando. No es nada más. Es como, por ejemplo, tenemos aquí los niños, ¿verdad? Y que diga la hermana, pastor, llámele las orillas, móchele las orillas, los chiquillos, mire que esto y que lo otro, y que aquel se porta mal. Pero como no son los suyos, pues no hay problema. Pero si son los suyos de usted o son los nietos, y si le llamo la atención, me va a mirar con, mira, So, so you guys understand? ya no vengo. Whoever's in the leadership, there's always going to Me be. maltrata a mi niño, me maltrata a mi hijo. El pastor me maltrata a los mis What's wrong nietos. with, you know, why you're a leader, you know. ¿Ese problema? So that person has to learn how to. Le pregunto, ¿hay ese problema sí o no? That's what I'm saying, you know. Sí lo hay. throw the towel, not Sí lo quit, hay. learn to, you know. Sí está dentro de las iglesias y por eso se requiere corregir, enseñar de una manera con la sabiduría y otras veces con exhortación fuerte. Seguimos. Paz de Cristo. Digan amén o digan ouch. Están como muy serios, nadie, están todos muy así. Aleluya. Al corregir esta deficiencia iba a encontrar grandes oposiciones. Porque ya estaban alguien enraizado y ellos pensaban que tenían todo el derecho. Imagínense, llegamos a corregir a una persona que ya está como pastor ahí en una iglesia o en la iglesia. Pastor Arellano, lo mandamos a que establezca en tal lugar la congregación, mire por favor, así, y va a buscar una votación. Los hermanos le van a decir quién es el mejor candidato para ponerlo como líder. Y llegamos ahí y hay un hermano ya como líder ahí, y ese hermanillo les dice que no es malo una bailadita, no es malo poner el árbol de Navidad, no es malo hacer esto, no es malo el otro, y ya tiene todas las cosas mundanas. Le hago la pregunta, para poder tratar con ese hermano y removerlo del lugar, ¿va a ser fácil? ¿O va a haber una lucha? ¿Qué va a haber? A ver, ¿qué va a haber, hermano? Pues va a haber discusión, ¿no? Porque va a haber gente que lo apoya y que le gusta como El ambiente. Basically, what he's como saying here, liderea Okay. la iglesia, y Titus was saying that llegar uno he y le va a was sent to go correct them Lo vamos a because they were set in their own ways. ¿Pero por qué? What they y were otros taught, los que lo apoyan or like también doing se the van a requirements, levantar a su fake favor. elders. Y van a estar en contra Y va a haber una. una So they're saying that it's going to be hard Va una to lucha. change what they already, you know, A eso fue practicing Tito. what they're used to. A eso fue Tito a Creta. See, A ese that's what he problema was sent estaba to dentro de la correct those iglesia. errors. Yo le pregunto, ¿habrá ese problema ahorita dentro de las iglesias? And he's saying that Habrá gente, hermanos amados, que está ahí, pero está haciendo algo que a Dios no le agrada. Sí, they still face the sí lo hay. Sí está ahí. Paz de Cristo. Entonces, si hay deficiencias doctrinales que tienen que ser corregidas, So basically saying y por eso es muy importante que la iglesia conozca doctrinalmente los requisitos, like lo que Dios demanda. O sea, usted le dice, vamos a poner a fulano, y usted dice, pero si él ni llega, él ni se esfuerza, ¿cómo usted le va a decir que sí? ¿Entendemos? Seguimos. Ellos pensaban que tenían todo el derecho, conocimiento de Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Como Juan escribe acerca de la iglesia de un hombre llamado Ditriofes. ¿Alguien recuerda a Ditriofes? Vamos a verlo. Tercera de Juan 1, 9 al 11. Me lo lee por favor en 3 versiones. Me lo lee por favor hermana Mariana en su versión, hermano Martínez en la Dios habla hoy, y hermana Jenny me lo lee por favor en la versión Reina Valera. Vamos. Vamos a empezar con la versión Reina Valera. Tercera de Juan
Capítulo 1, 9 al 11. Amén. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se le prohíbe y los expulsa de la iglesia. 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermana Mariana, mismo texto. Mismo texto. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no permite tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a recluir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a escribir a los maestros itinerales, sino que les dice a otros que no lo ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Amén. Allá, hermano, atrás. ¿Desde el 10? Creo que el 9, ¿sí? 9. Al 9. Yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan, y a quienes quieren recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad. Querido hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Paz de Cristo. ¿Había un problema? ¿Ya había un problema en la iglesia? ¿Qué problema había? Dice la palabra del Señor que el apóstol Juan habla de una congregación lidiada por un hermano llamado, ¿cómo? Diótrefes. Este Diótrefes no se escuchan virtudes de él. No se escucha que tenía un buen testimonio. No se escucha que era un hermano que era un fiel hombre de Dios, que alguien tenía un testimonio bonito de él. Al contrario, uno de los discípulos de Jesús, el hermano amado, el hermano que se conoce, el discípulo del amor, ¿quién es? Juan. Si el discípulo del amor, que tenía un buen concepto de amar a todo el mundo, él da un mal. Él testifica mal de este hombre. ¿Y qué dice? Yo he escrito una carta a la congregación. Yo he escrito una carta a la congregación. Está hablando del líder que está ahí. Amén. Yo he escrito una carta a la congregación, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. O sea, Diótrefes llegó el momento en que dijo: yo no voy a recibir los discípulos de Jesús porque ellos toman la autoridad como que son los portadores del evangelio, cuando yo tengo el evangelio. Y como dicen por allá, hermano, en tierra mexicana, aquí mis chicharrones truenan. ¿Entendió? Eso era lo que estaba haciendo ¿quién? Diótrefes. O sea que lo siento mucho, o sea, a mí no me importa que sea. Es más, escuche, a lo mejor si el mismo Jesús llegaba, al mismo Jesús corría. En la condición que estaba el hombre, porque le gustaba tener ¿qué? Autoridad, mandar.
no tenía, ¿cómo se llama? No tenía lo que se llama autoridades. Mire, escuche lo que le voy a decir. Como iglesia, usted y yo tenemos autoridad. ¿Entendemos? Cuando estamos unificados dentro de una organización, como estamos ahorita nosotros en la afiliación apostólica, hay una escalera de autoridad. ¿Entiende eso? ¿Están? So saying like, since like our church belongs to one, there's El obispo presidente nacional, Southern California, el Apostolic Church, secretario, tesorero, los obispos en diferentes lugares, y luego de ahí vienen los pastores vienen, y luego de ahí vienen los ministros, los diáconos, la congregación. Pero hay una ¿qué? Una escalera de ¿qué? So basically, this whole thing this morning is about De leadership. de directivos o cómo se De dice? autoridad. Autoridad. Una escalera de autoridad. Y si usted la quiere mirar también, esa escalera de autoridad se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 11, donde la Biblia enseña el orden de Dios también ahí. Tanto el varón, Dios, Jesucristo, el varón y la mujer. Una orden de autoridad. Entonces Diótrefes, él no quería tener que nadie le mandara, que nadie le dijera. Imagínese, yo quiero preguntarle, imagínese que me habla por teléfono, que me llame por teléfono el gran apóstol Juan y que me diga: Pastor Arellano, quiero que me reciba 2 semanas en su congregación. Para mí sería un privilegio. Porque sería el discípulo que se acostó en el pecho de ¿quién? Sería el discípulo que anduvo con Jesús. Sería el discípulo, hermanos amados, que moriría al último de todos los discípulos. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo él? En la isla de Patmos. Él fue el que recibió ¿qué? La revelación del Apocalipsis. Ahora, imagínense que yo diga: no, yo no lo recibo. No, que no. Vine con autoridad, algo me quiere hacer, algo no mejor, que se vaya por otra parte. Eso era lo que estaba haciendo Diótrefes. Y luego dice el texto ¿qué? El 10, 9 el 10. Dice: porque cuando yo voy, le llamaré la atención, pues no anda pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan, a quienes quieren recibirle, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la congregación. O sea que el hombre era iracundo, ¿verdad? El hombre tenía su carácter, el hombre tenía su punto. El hombre decía: no, aquí simplemente que no venga Pedro porque lo corro también, no venga Juan porque lo corro también, no venga Pablo porque también lo corro, y el que venga aquí lo echo fuera. Era algo terrible, algo terrorífico. Entonces le estoy llevando a lo que ya estaba sucediendo dentro de la iglesia en aquel tiempo. Dice el versículo 10: por cuanto si yo fuere recordarle las palabras, las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Acá usan palabras malignas, pero dice: anda chismeando, anda echando chismes. Imagínense, por favor, contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirle se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, si un hermano, digamos que estaba Diótrefes ahí, y un hermano, una familia recibía al apóstol Juan, el día siguiente, cuando ya se iba Juan y que la congregación supo que estuvo el apóstol Juan en la casa del hermano Chencho, un ejemplo, Pastor Diótrefes, fíjese que tuvo la familia Duarte allá, el hermano Chencho tuvo la familia, tuvo al apóstol Juan ahí. El día del siguiente culto lo agarraba y lo expulsaba de la iglesia. Dice: vete ya. Te dije que no lo recibimos y no lo recibimos.
y lo echó fuera. Verso 11, amados, no imiten lo malo, sino ¿qué? Sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, usted tiene que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Estamos hablando de liderazgo dentro de la iglesia. Así le expresa la terrible situación que está en la iglesia de Creta. Tito 1:9, por favor, regresemos a Tito 1:9. Tito 1:9, por favor, rápido. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos está yendo. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Es correcto? Sí. Es de suma importancia tener conocimiento doctrinal. Puede ser lo básico al principio de un líder, de un pastor, de un encargado de la iglesia, de un diácono. Tiene que tener lo básico doctrinalmente. Hago la pregunta, por favor, ayúdenme. ¿Qué es lo básico? Algo básico. Hay algo básico. O sea, ¿En serio, hermanos amados? ¿Qué es algo básico? Voy a ver. Vamos, suéltale. At least have to know the basics of becoming a Por leader. ejemplo, las casas tienen una base, es como donde No, like inicia church-wise. para levantarse. Muy bien, eso es lo básico. Ok. ¿A les voy? Veo la necesidad de preguntarles. Porque estamos tan acostumbrados solo a recibir, a recibir, a recibir y a recibir y a lo mejor no enseñar. ¿Qué es lo básico doctrinalmente del bautismo? Hablar primeramente del bautismo, que somos como requisitos, creer en la palabra. Ok. Primero oír la palabra, segundo creer la palabra de Dios, después viene la obediencia, que es el bautismo. Yo le pregunto a usted, That's one of the requirements. ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué me diría usted del punto del bautismo? Que tiene que ser, pues, tiene que ser bautizado, si no, pues, Jesús no se bautizó, ¿por qué tengo que bautizarme yo? sí, eso me podría decirme, yo le digo pues, que la palabra de Dios lo dice, que tiene que ser bautizado, si no, no voy a ir al cielo. Y ya, pues, ¿En cuál bautismo debo bautizarme? ¿En el de Mateo o en el de Hechos? el de Hechos, Pero sea Jesús dio un mandamiento que le dio. Pedro, ¿quién tiene más poder? según Jesús, pero Pedro, porque cuando ya recibió el Espíritu Santo, Dios le dijo cómo puede ser bautizada la persona, porque Pedro sabía que pues, Jesús era el Padre, el Hijo. Escuchen, eso es lo básico. Puedo participar, dame lo básico de la Santa Cena. ¿Puedo participar en la Santa Cena yo? Soy un nuevo, me estoy añadiendo a esta iglesia. ¿Puedo ser parte? Tiene que ser bautizado. ¿Por qué? Si Jesús le dio a todos sus discípulos, ¿por qué me excluye a mí? Mírame, no vuelves para allá. Tú tienes que mirarme. No puede ser parte de la Santa Cena a menos de que esté bautizado porque ya recibió aceptó la doctrina y se convirtió. Hermana, ya estoy bautizado, pero fíjese que la semana pasada y antier y ayer me fui a una fiesta y me eché unas cubas. ¿Puedo? No hay problema. No, porque Zacarías la sangre de Cristo sobre usted. Amen. Pecado. Ahí va. Right? To participate in me, I get to watch. Dígame lo básico de la santidad One of the basic requirements. exterior. Understanding, ¿Qué es lo básico? do these things. el vestuario, el tapado. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo cambiar mi vestuario? Estoy hablando de lo básico, ¿eh? Sí, lo básico, porque no tenemos que usar vestidos ni joyas ostentosas. Tenemos que cubrir nuestra cabeza cuando oremos cuando haya profecía y oración hay que cubrir la cabeza a causa de los ángeles, porque ellos, los arcángeles, cuando están con Dios, con dos brazos, ¿Es mandamiento de Dios?
Sí. Ok. Sí. Sí. Ok. Sí, porque fue inspirado. Muy bien. Ok. Vamos a ir con el hermano José. Se escondió. Paz de Cristo, hermano. Deme lo básico. Deme lo básico. Vamos a decirlo de esta manera. Lo básico de la santidad interior. La santidad interior, primeramente uno tiene que aceptar al Señor. Hermano, ¿cómo me puedo yo santificar interiormente? Interiormente, Usted me está hablando a mí. usted tendría que buscar de Dios profundamente Ok. en oración. ¿Tengo que orar? Tiene que orar. Me gusta mucho dormir. Tiene que orar. Tengo que orar, tiene ok. Leer la palabra. Casi tiene no que- le leo, no casi tiene me que duermo. leerlo mucho, pero se empieza poco a poco. Ok. Y usted mismo va a ir mejorando con, pues, su comunión con el Señor, con Dios. Y Dios mismo le va a poner ese sentir de que va a empezar a tener más interés de Él. Empezar a orar, tener, por ejemplo, un día de oración específicamente para reforzar eso, un día de ayuno. A lo mejor no lo hace cada semana, pero puede hacerlo una vez al mes. Ok, eso es lo básico. Y empezar, por ejemplo, más, una vez a la semana, leer la palabra, tomar en vez de... No, ya me dijo. Hermana Martínez, lo básico de una responsabilidad de una adulta en la iglesia. Ya está bautizada, ya está presentada, ya es parte de la congregación. Hermana, ¿por qué tengo que trabajar en la cocina? Es una comunión entre yo y usted. No está su esposo, no está el pastor, no está nadie. Él me pregunta en el parking, en el comedor, o en la tienda, o la visitamos. Lo básico. It's their turn to cook the food for like each service, you know. So like if you know why we do it, you can say, oh, that's one of the ways that we have fun by making food. We sell food that makes fun. Pero ¿por qué tengo yo que cocinar? Like say, like Perdón. everybody has to do it. Because like it's a requirement. Entonces, si fuera hombre, no Participating cocino. in something that is biblically, like say when Amén, gloria a Dios. Así, mire, claro, casi listo. Éntrale. multiply the fish. Hermana, y si no feed quiero. the people. So it's like requiring we feed the people, feed the believers. Alabado sea el Señor. O sea que le entras o le entras. ¿Verdad? Hay una sola puerta al cielo. Gloria a Dios. Hermana, allá. La hermana que está atrás, la hermana Flores, deme lo básico de ¿por qué tengo que diezmar? Ese dinero se lo va a gastar el pastor. ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Dónde dice? Enséñeme. Pero tenemos que diezmar el 10% de lo que ganamos para tener una bendición tanto para la iglesia y tanto para nosotros en nuestro hogar, en nuestra economía. Y tenemos que diezmarlo, se lo gaste, usted no se lo gaste, tenemos que diezmar. ¿Cuál es el beneficio? Digamos que yo soy una persona que estoy preguntándole a usted allá afuera en la Walmart, en el Precadero, allá afuera, le estoy preguntando porque yo no me animo a preguntarle al viejo que está enfrente porque ese va a hablar a su favor de él. Pero usted como un alma nueva, como a lo mejor tiene usted diferencias con ellos o con los líderes, dígame usted su opinión. No, pues yo conforme al diezmo yo nunca he tenido ningún problema. Para mí siempre ha sido que tenemos que diezmar y ofrendar de lo que ganamos, ya sea $10, tenemos que dar el 10%. O sea, usted está a favor de ellos allá. Why we give like 10%. Está a favor de ellos. Recuerde que yo estoy haciendo el papel ahorita de una persona. Why do you give it? Sí. Muy bien. Diezmar, aunque Like that's what some esté de certain people acuerdo think. aquel, aunque aquel me diga que usted se lo va a gastar, que He trae has troca no business, nueva. so he doesn't take that 10% he give. Like I give Amen. for himself. Amén. Gloria a Dios, paz de Cristo. Eso es lo básico. Eso es lo básico del conocer de Dios.
Si no tiene mucho conocimiento en amplitud, tiene que tener lo básico. Cuando uno se convierte en el Evangelio, ¿en qué te buscas? Hechos 2:38. ¿Y dónde está Hechos 2:38? ¿Se lo sabe de memoria? Pues no, pero es Hechos 2:38. Y ya busquen en la Biblia, ahí está el bautismo. Entonces la gente dice, ok, aquí está el bautismo. Eso es lo básico. Por eso cada líder, cada pastor, cada ministro tiene que tener por lo menos lo básico de conocimiento doctrinal. Paz de Cristo. Es de suma importancia tener conocimiento doctrinal, puede ser lo básico al principio, pero después tenemos que esforzarnos por tener conocimiento pleno de nuestra doctrina, nuestra enseñanza, lo que nosotros tenemos, la responsabilidad que conllevamos al ser parte de una congregación. Cuando usted es parte de una congregación, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, cuando usted es presentado de afuera, viene de afuera, y usted recibe, usted dice, me quiero congregar con ustedes aquí en la iglesia, usted está recibiendo, está aceptando la doctrina, la responsabilidad y la orden congregacional que está establecida en el lugar donde estamos presentándonos. Usted no va a llegar a querer cambiar las cosas ahí porque ya están establecidas. ¿Entiende? Si hay algo que no está de acuerdo, usted con él o con ellos, simplemente usted lo que va a hacer es no participar en tales cosas. ¿Entendemos eso? ¿Muy claro? Muy claro. Tito lo dice en la palabra del Señor. Amén. 2 Timoteo 2:14. Por favor, vayamos. El tiempo se me fue y siento que apenas estamos despegando el avión. 2:14. ¿Qué problema había con Diótrefes? Él no aceptaba la autoridad. No aceptaba la orden de parte de Dios. Entonces aquí miramos nosotros, fue la razón que fue enviado Tito a la isla de Creta en Grecia para corregir todas estas deficiencias doctrinales que había ya dentro de la iglesia. ¿Lo tenemos todos? Dice en 2 Timoteo 2:14, un lector me lo lee por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Ok, para ahí, hermano. Un punto importante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, yo quiero una cosa que tú le hables a la iglesia. Recuerdes esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino para perdición de los oyentes. Porque llega el día en que muchas veces, hermano, hay discusiones. Discuten los mismos hermanos. Imagínese, va un hermano nuevecito a un lado de usted y usted con una discusión terrible. De repente le salen sapos y culebras. Y este nuevecito de usted, ¿qué va a hacer ese? ¿Qué va a decir el nuevo? Ahí lo dice el texto. ¿Para perdición de quién? De los creyentes. Oyentes, perdón. ¿Alguien está oyendo? Y no, pues para ser como este. Mejor yo aquí me quedo, me aplasto a ver televisión hasta que se me hinchen los ojos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿El diablo o usted? ¿Quién? Miren, nosotros. Porque muchas de las veces no tenemos el cuidado, ¿verdad que no? No tenemos el cuidado. 15. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí. Mas evita a profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,
y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos otro punto aquí, otro consejo pastoral, un consejo congregacional. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. O sea, uno mismo se tiene que autojuzgar, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes tú que presentarte como obrero aprobado por Dios, que usas bien la palabra. Porque uno, al menos yo como pastor, en mi tiempo que tengo pastoreando, yo reconozco en momentos de mi vida cuando siento que una predicación no fue conforme el Espíritu Santo de Dios. Yo digo, no, Señor, siento que en esta área perdí mi rumbo. No quedé conforme como la prediqué, no quedé conforme como la enseñé. ¿Entiende? Eso es uno mismo autocriticarse. Cuando uno se autocritica y dice, ok, creo que no estuvo bien aquí, tendré que buscar la manera de hacerlo mejor la próxima. ¿Y sabe por qué razón yo escucho todos mis sermones? ¿Sabe por qué? Si usted en su casa, le hablo de los predicadores, aquí al hermano ministro, al hermano diácono allá atrás, los que quieran hacer. Cuando usted termina de predicar su sermón en la iglesia y se va a casa o se va a dormir o se va a otro día, yo le digo, si usted no escucha su sermón que usted predicó, usted está perdido. Porque usted no sabe los errores que cometió cuando estuvo usted predicando. Pero si usted, al cabo ya prediqué, al cabo ya está bien. No. Cuando uno ve, uno mira uno se mira a predicar a sí mismo y dedica el tiempo y dice, caray, creo que ahí me equivoqué. Creo que ahí hice algo que no estaba bien. Creo que ahí dije algo incorrecto. Creo que el mensaje lo dirigía a alguien y no es correcto. Eso es autocriticarse uno mismo. Y yo le digo, ahí están mis hijos como testigos. Yo, cuando termina el culto de mi casa, yo escucho el sermón. Yo lo escucho. Yo escucho mi prédica, mi propia prédica la escucho. Y yo digo, wow, cuando yo me digo, Dios mío, ¿cómo me dicen estas palabras hermosas? Ay, Señor, creo que ahí me guié otro camino. Señor, creo que no estuvo bien. Creo que me equivoqué. Me dije una escritura y era otra. ¿Entendemos? Eso es para uno mismo buscar la manera de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Ten cuidado de ti mismo y, como dice, y de la doctrina que predicas. ¿Lo dice el texto? Dice el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. Llegó el momento, había hermanos que enseñaban una doctrina diferente. Y cuando alguien empieza a meterle una enseñanza diferente, empieza a carcomer el corazón y la mente de una persona. Imagínese, por favor, usted que está aquí en la iglesia, que ha caminado ya, hermano, estos años en el camino del Señor, y que alguien empiece a decirle a usted que estamos incorrectos, que la doctrina correcta es la Trinidad. ¿Qué haría usted? Y si usted no está bien fundado en la roca, llegará el momento en que usted estará haciendo sus maletas y partiendo a una iglesia trinitaria diciendo que ahora es salvo, cuando la Biblia enseña que automáticamente se hace apóstata del evangelio y no tendrá salvación, porque ha apostatado del nombre de Jesucristo. ¿Entiende? Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra, puede decir estas palabras con claridad y libertad. Yo no le voy a decir, no, tú estás bien ahí y vas a ser salva. Yo le diré, no serás salvo, ni serás salva, ni serán salvos.
Porque le hace falta el nombre que es sobre todo nombre. Pero yo ya tengo el conocimiento, ya voy a bautizar el nombre. Entonces, ¿qué hace ahí? Esa es la pregunta. ¿Qué hace ahí? Es que me siento bien. La Biblia, la palabra no se hizo para que usted se sienta bien. La palabra se hizo para redarguir el ¿qué? El pecado. Para eso se hizo la palabra. Para que usted sea ¿qué? Salvo. Son muchos los que se salvan. ¿Qué digo? Esforzaos, entrar por la puerta. Porque muchos van a querer entrar, pero no podrán. Termino aquí porque el tiempo se fue. Había seguidores, había surgido un grupo de gnósticos que ellos tenían una enseñanza completamente diferente. Había otros que ellos decían que la ciencia era la respuesta al hombre. Pero se les exhorta a Timoteo que sea él, que se presente como aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ya había este problema dentro de la iglesia del tiempo de Pablo. Los de la circuncisión, los gnósticos y diferentes tipos de corrientes doctrinales enseñando herejías contrarias a la voluntad de Dios. Y venían y les decían que era importante circuncidarse y seguir la ley, y estos hacían que muchos hermanos dudaran de la salvación y dejaran el cristianismo y se volvieran ¿a dónde? A la ley. Paz de Cristo. Esto hacían, hermano, trastornaban casas enteras. 11, a los cuales se dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en ¿qué? En la fe. Mire el verso 12 para terminar. El verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos. Imagínense ese líder o ese hombre que se paraba y tildaba a la iglesia de mentirosa. Y luego decía que eran malas. ¿Malas qué? ¿Está conmigo o no está conmigo? Malas bestias. Glotones. ¿Sabe qué decía este hombre? Prácticamente que lo único que le gustaba a la iglesia era y estar de ocioso. Entonces era bien importante la corrección dentro de la iglesia, y para eso se envió Tito, para corregir la congregación, para corregir la enseñanza. Escuchen, siempre la enseñanza doctrinal no es un culto de mucho gozo, porque es un culto, es una enseñanza de conocimiento, para que usted conozca. Tiene que usted tiene que saber diferenciar cuando es una enseñanza y cuando es un culto una prédica. La prédica, hermano, se enfoca en varias cosas: una exhortación, una prosperidad, sanidad, hermano, que la iglesia se regocije por los milagros de Dios, por las obras de Dios. Pero la doctrina es dirigida al conocimiento, para que usted tenga conocimiento de parte de Dios,